Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a tener la teoría de funciones trigonométricas de los ángulos de 45, 30 y 60 grados. Por tanto, vamos a empezar. Primero, antes de conocer esas funciones trigonométricas de esos tres ángulos, vamos a observar de dónde y cómo salen las funciones trigonométricas. Empezamos. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo es que nos ayuda a poder determinar las funciones trigonométricas, que son 6, que ya la vamos a ver. Pero primero debemos de tener algo muy en claro: quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Y también saber cuál es el cateto opuesto o cuál es el cateto adyacente. La hipotenusa es el lado mayor a los dos catetos. En este caso, vamos a colocarle la C. La hipotenusa en este caso, en un triángulo rectángulo, es la línea inclinada y es mayor, siempre será mayor a los catetos. Vamos aquí a colocarle a este cateto horizontal como letra A y este cateto vertical, sí, le ponemos B. Ahora sí, tenemos los dos catetos, A, B, y la hipotenusa, que es la letra C. Muy bien, aquí tenemos dos ángulos, porque las funciones trigonométricas trabajan con los ángulos. Tenemos aquí el ángulo alfa y el ángulo beta. Muy bien. Para yo poder determinar o conocer de mejor forma cuál es el cateto opuesto, o también se le dice lado opuesto, y el cateto adyacente, que también le suelen decir lado adyacente, hay que hacer lo siguiente. Vamos primero con el ángulo alfa. Observemos hacia el frente. En este caso, el ángulo alfa, al ver hacia el frente, se está viendo con el cateto B. Por tanto, significa que el cateto B será el lado o cateto opuesto. ¿Pero de quién? Solo del ángulo alfa. Y por ende, si ya tenemos que el cateto o lado opuesto, sabemos automáticamente que el otro cateto vendría a ser el lado adyacente, o también se le dice cateto adyacente. Eso sería para el ángulo alfa. Es muy importante identificarlos. Ahora, si yo voy al ángulo beta, ahora sí ya tengo que borrar porque puede cambiar. De ley van a cambiar. Si observamos el ángulo beta, ve hacia el frente, vemos que se encuentra con el cateto A. Por tanto, el cateto A sería el lado opuesto. ¿Se ven que es diferente, no? Es el lado opuesto o cateto opuesto. Y automáticamente el otro cateto, que es el cateto B, sería el lado adyacente. Vamos a poner A de Y. Entonces, tener muy, pero muy en claro, para saber cuál es el cateto o el lado opuesto a un ángulo, yo debo de observar al frente. Y con el lado que me tope, significa que ese es el lado opuesto. En cambio, el otro cateto sería el adyacente. Ahora sí, teniendo muy en cuenta eso, podemos ahora sí hablar de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, vamos a subir un poquito, son las siguientes: la función seno, la función coseno. Vamos a colocar, vamos a hacer un poquito más pequeño este triángulo rectángulo para que se pueda observar de una mejor manera. Ya, ahí lo vamos a colocar. Entonces voy a subir. Ya tenemos la función seno, la función coseno, la función tangente. Solo vamos a hablar en este caso del ángulo alfa. Por tanto, voy a colocar seno del ángulo alfa, coseno del ángulo alfa, tangente del ángulo alfa. Y las otras tres funciones sería cotangente del ángulo alfa, secante del ángulo alfa y la cosecante del ángulo alfa. Como podemos observar o me pudieron ver, yo coloqué las funciones trigonométricas en forma de U. ¿Por qué? Porque estas tres funciones trigonométricas son el opuesto
de sus anteriores, es decir, la cotangente es el opuesto de la tangente, la secante es el opuesto del coseno y la cosecante es el opuesto de la función seno. Lo que suelo decir, que si ustedes saben a qué equivale seno y coseno, automáticamente sabrán el resto de funciones trigonométricas y se los voy a demostrar. Vamos, muy bien. El seno del ángulo alfa y el seno de cualquier ángulo siempre va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es y siempre será el lado adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente. La cotangente sería al revés, adyacente sobre el lado opuesto. La secante sería al revés, hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante sería al revés de seno, hipotenusa sobre lado opuesto. Pero ¿por qué no los coloco? ¿Por qué? Por este motivo. Si yo ya sé los resultados de estos tres o de estas tres funciones trigonométricas, lo único que tendré que hacer es invertir o darle la vuelta a la fracción o al número y ya tendría el resultado de esas funciones. Ahora, vamos viendo. Vamos a colocar otro color para identificar. Coloquemos este de aquí. Esto va a ser igual. Si estamos con el ángulo alfa, recuerden, el que está al frente, miren, sería el lado B, significa que este es el lado opuesto. Y por tanto, el lado A, el cateto A, vendría a ser el lado adyacente. Ya con eso ya puedo comenzar a resolver. A ver, seno es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es el cateto B sobre la hipotenusa, que es la C. Ese sería el seno de ese ángulo alfa. El coseno, en cambio, es el lado adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es el cateto A. Entonces colocamos A sobre la hipotenusa, que es la letra C. En cambio, la tangente nos dice que es el lado opuesto sobre el lado adyacente. El opuesto es el cateto B y el adyacente vendría a ser el cateto A. Entonces, ahí tendríamos las tres funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Ahora, la cotangente, como yo lo supe manifestar, simplemente le voy a dar la vuelta. Si la tangente es B sobre A, le doy la vuelta, quedaría A sobre B. ¿Sí ven? Cambia. La secante se invierte o se le da la vuelta al coseno. Si coseno es A sobre C, la secante sería C sobre A. Y lo mismo con la cosecante. Es lo inverso o lo contrario de seno. Si seno es B sobre C, la cosecante es C sobre B. Y aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas que vamos a utilizar con algunos ángulos. Y ojo, sin utilizar la calculadora. Muy bien, estamos todos bien ahí. Ahora sí, vamos a determinar las funciones trigonométricas de los ángulos de 45, 30 y 60. Empezamos con esos ángulos. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que nos pueda alcanzar. Tenemos el ángulo de 45 grados. ¿De dónde nace, sí, este triángulo rectángulo? Tenemos un cuadradito, ¿sí?, donde sus mediciones son, como son un cuadrado, todos sus lados son iguales. Y por tanto, se le hace una línea diagonal en medio. Voy a ponerlo bien. Y ahí es donde sale este triángulo rectángulo. Es decir, que sus catetos tienen el valor de 1, ¿sí? Y la hipotenusa, por teorema de Pitágoras, en este video no vamos a trabajar teorema de Pitágoras, pero ya puedo poner el resultado, que es raíz de 2. Ese vendría a ser la hipotenusa, ¿sí? Ahora,
ya teniendo esos tres valores, ya puedo sacar las funciones trigonométricas. Entonces, vamos haciendo un poquito más abajo. Voy a colocar otro color. Colocar el azul. Vamos a sacar primero, vamos colocando seno de 45 grados, coseno de 45 grados, tangente de 45 grados y le damos la vuelta en 1. Continuamos. La cotangente de 45 grados, secante de 45 grados y la cosecante de 45 grados. Entonces, eso va a quedar igual. Seno del ángulo de 45 es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, tenemos que ver. Si yo observo hacia el frente, muy bien, veo que el opuesto vendría a ser este de aquí. Voy a poner nomás L punto opuesto, OP. Y el lado adyacente automáticamente es el de acá. Entonces ya con eso puedo empezar. Seno es opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es el 1 y la hipotenusa raíz de 2. Y recordemos, cuando hay un radical abajo hay que racionalizar. Por tanto, raíz de 2, multiplico, vamos a colocarlo bien, raíz de 2 sobre raíz de 2. Y como resultado tendré 1 por raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 equivale a 2. Es decir, que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Vamos con el siguiente. Coseno de 45 grados es el lado adyacente sobre la hipotenusa. El lado adyacente es 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Y nuevamente hay un radical abajo. Por tanto, racionalizo raíz de 2 sobre raíz de 2. Y tenemos 1 por raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2, 2. Como podemos observar, el seno y el coseno de 45 grados equivale a lo mismo. Vamos con el siguiente. Tangente es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto es 1 sobre el adyacente es 1 y 1 sobre 1 es 1. Y ya tenemos las tres funciones más importantes. ¿Por qué le digo más importantes? Porque teniendo estos valores ya puedo determinar las otras tres funciones. Vamos con la cotangente. Observemos. Este número entero que es el 1 es como que tuviese el 1 abajo, ¿sí o no? Si yo le doy la vuelta seguirá siendo 1 sobre 1 y eso equivale a 1, ¿sí? Vamos con la secante de 45 grados y aquí voy a hacer una pequeña pausa. Cuando yo voy a sacar o le voy a dar la vuelta a la función contraria o la opuesta, ¿sí? Y este valor ha sido racionalizado, por ejemplo, este es el valor que fue racionalizado. Si yo sé que hubo una racionalización, yo no voy a darle la vuelta a la respuesta. Yo le voy a dar la vuelta al valor antes de haber sido racionalizado, que en este caso fue 1 sobre raíz de 2. Si yo le doy la vuelta, eso quedaría raíz de 2. ¿Qué logro con esto? Porque si yo le doy la vuelta a esta fracción, va a tener un radical abajo y nuevamente hay que racionalizar. Entonces va a ser doble trabajo. Por tanto, si ustedes le van a dar la vuelta a un valor que fue racionalizado, denle la vuelta al valor antes de haber sido racionalizado. Y ahí se ahorran muchísimo tiempo. Muy bien, continuemos. Cosecante de 45 grados sería la vuelta de raíz de 2 sobre 2, pero me estoy fijando que hubo una racionalización, entonces no voy a escoger ese valor. Escojo el valor antes de haber sido racionalizado. 1 sobre raíz de 2. Le doy la vuelta y también me da raíz de 2. Y como pueden observar, ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Muy bien, vamos con el siguiente ángulo. El ángulo de 60 grados. Me lo voy a hacer un poquito más pequeño.
para que se pueda visualizar bien con las demás funciones trigonométricas. ¿De dónde nace el ángulo de 60 grados? Muy bien, nace, ¿sí?, de un triángulo equilátero. Triángulo equilátero, sabemos que sus lados son iguales, ¿sí? Y esos lados son los siguientes: 2, 2 y 2. Y por tanto, si se llega a partir por la mitad ese triángulo rectángulo, ¿sí?, aquí va a pasar algunas cosas. Primero, que el triángulo equilátero, todos sus ángulos son iguales: 60, 60 y 60 grados. En cambio, cuando yo lo partí por la mitad, ¿sí?, arriba, aquí en este lado ya no tendría 60, tendría 30, que es el siguiente ángulo. Ahora, solo nos vamos a fijar con el de 60 grados. Tenemos la hipotenusa, que vale 2. Si partimos por la mitad, ¿sí?, entonces esta base sería 1, ¿sí? Y aquí, por teorema de Pitágoras, debería darles raíz de 3. ¿Sí? En este video solo nos vamos a fijar en las funciones trigonométricas. Y en otro video realizaremos lo que es el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces tenemos ahí raíz de 3, 1 y 2. Si observamos el ángulo, vamos a hacer un poquito más arriba, más abajo, perdón. Observamos, ve hacia el frente el ángulo de 60 grados y vemos que el raíz de 3 es el lado opuesto y el 1 vendría a ser el lado adyacente. Ya con esto ya puedo sacar las funciones trigonométricas de de este ángulo de 60 grados. Entonces vamos a colocar bien y tenemos seno de 60 grados, coseno de 60 grados, tangente de 60 grados en forma de U, cotangente de 60 grados, secante de 60 grados y la cosecante de 60 grados. Vamos a empezar. Seno de 60 grados es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa, que equivale a 2. Ahí estaría el seno de 60. Vamos con el coseno. El coseno es el lado adyacente, que en este caso es el 1, sobre la hipotenusa, que es 2. La tangente es el opuesto sobre la adyacente. Sería raíz de 3 sobre 1, que eso es raíz de 3. La cotangente es al revés de la tangente, ¿no? El opuesto de la tangente. Entonces, si este raíz de 3 es como que tuviese el 1 abajo, le doy la vuelta y quedaría 1 sobre raíz de 3. Como tenemos un radical abajo, tenemos que multiplicar y dividir para raíz de 3, porque hay que racionalizar. Y da como resultado raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Vamos a la secante. La secante es lo opuesto a coseno. Si coseno es un medio, le doy la vuelta, quedaría 2 sobre 1, que eso equivale a 2. Y cosecante de 60 grados. Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Le doy la vuelta, quedaría 2 sobre raíz de 3. Y nuevamente hay un radical. Por tanto, multiplico y divido para raíz de 3. Quedando como resultado 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3. Sobre raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y ahí tenemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Estos valores jamás van a cambiar, ¿sí? Son los valores que van a quedar, que eso es lo que equivale las funciones trigonométricas de ese ángulo de 60 grados. Y vamos con el último, el de 30 grados, que es exactamente lo mismo, sino que el ángulo ahora se encuentra arriba. Entonces también vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que podamos observar todos. A ver, ahí está. Habíamos dicho que los valores son 2, 1 y raíz de 3. Entonces, antes de empezar, visualicemos.
30 grados mira hacia el frente y se está topando con el 1. Por tanto, el 1 sería el lado opuesto. Colocar bien. Sería el lado opuesto. Y el raíz de 3 automáticamente es el lado adyacente. Entonces, vamos ahora sí a colocar las funciones trigonométricas. Seno de 30 grados, coseno de 30 grados, tangente de 30 grados en forma de U, cotangente de 30 grados, secante de 30 grados y la cosecante de 30 grados. Entonces ya con eso ya podemos empezar. Seno es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es 1 y la hipotenusa es 2. 1/2. Coseno de 30 grados. El adyacente sobre la hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Tangente, el opuesto sobre el adyacente. El opuesto es 1, adyacente, raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Como hay un radical, abajo hay que racionalizar. Multiplico y divido para el raíz de 3. Y tenemos raíz de 3 por 1, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3, 3. Ya está. Ahora, cotangente sería al revés, pero como me estoy percatando de que ha sido racionalizado ese valor, yo escojo el valor antes de racionalizar. 1 sobre raíz de 3. Le doy la vuelta y quedaría raíz de 3 sobre 1, que equivale a raíz de 3. Continuamos. Secante de 30 grados. Le doy la vuelta a raíz de 3 sobre 2. Sería 2 sobre raíz de 3. Hay un radical abajo. Multiplico y divido para raíz de 3, quedando 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3, 3. Y el último, cosecante. Si el seno es 1/2, cosecante sería 2 sobre 1, que eso es 2. Y ahí tenemos también las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Espero que este video te haya servido mucho. Sí, estate pendiente de que el siguiente video vamos a determinar las funciones trigonométricas de 0, 90, 180, 270 y 360 grados. No te olvides de suscribirte y darle like a este video. Y no te olvides de practicar. Muchísimas gracias.